sesión tiene que tener fotos. Eso es lo que me está pidiendo la Miss Gladys, ¿ya? O sea, si yo hoy día hice, supongamos, no sé, la adición, entonces tengo que tomarme una foto con los estudiantes y de tal forma que se vea, ¿no?, el producto que están haciendo o tal vez parte de la sesión de clase, por lo menos unas 2, 3 fotos de cada sesión, porque acuérdense que quedamos de que como no se puede mandar un video, entonces lo ideal era con fotos nada más. Entonces, sesión trabajada, tienen que enviar las fotos. Por eso les digo, semanalmente ustedes me tienen que enviar la sesión de clase, supongamos son 3 sesiones de clase que tienen que tener ya, las 3 sesiones, y cada sesión me lo van mandando por archivos, la sesión que han hecho, como les decía, la adición y sus fotos, ¿no? Listo, ya está. Segunda sesión, no sé, problemas de adición, ya, lo mismo, con sus fotos, ¿no? Tercera sesión hice, no sé, problemas de comparación, ya, lo pongo también ahí con sus fotos. O sea, ustedes me tienen que enviar cada sesión con sus fotos y semanalmente también la hoja de práctica, que es donde ustedes firman, que ya yo les había mandado de manera virtual, ¿no? Les había mandado justamente eso, ¿no? Les mandé donde estaba para que firme el director, ustedes ponían su hora de ingreso, su hora de salida, ¿no? Todo, y qué clase era la que habían hecho. Entonces, en base a esas clases que ustedes ya han desarrollado, eso es lo que tienen que enviarme semanalmente. Pero como ya en el caso de Yuri y Linda ya están haciendo su práctica, ustedes hace tiempo ya, entonces ya tienen que actualizarme esos documentos para yo poder tener la carpeta. Y lo mismo, bueno, con Lili, ¿no? Porque si no, de lo contrario, para el siguiente ciclo que me dice la Miss Gladys, no van a poder llevar ustedes en lo que es investigación. Es un requisito básico el que ustedes hagan la práctica, ¿no? Ahora. Entonces, les voy a agradecer, por favor, de que este fin de semana se pongan al tanto justamente de eso, ¿no? De enviarme las sesiones, las fotos, y la hoja que viene a ser donde van a hacer ustedes firmar o que hacen firmar, ¿no? Para que podamos avanzar, ¿no? Porque si no, de lo contrario, la Miss Gladys me va a estar pidiendo a mí, y como les digo, yo también como soy nueva en esto, yo también no tenía esa noción, ¿no? Entonces ya hoy, ahora que he hablado con ella, ya me ha explicado, me ha dicho cómo es que tengo que tener los documentos y por eso es que se los estoy solicitando a ustedes, ¿no? En este caso es, si ya empezaron la práctica, necesito las sesiones y por cada sesión tienen que ir fotos, ¿no? 4 fotos, de 3 a 4 fotos como mínimo, para que sea la evidencia de que ustedes han realizado. Y aparte de eso, ya yo les voy a mandar la evaluación, porque les mandé también una hojita de evaluación del docente, que justamente les dije que eso era semanal también, ¿no? Esa hojita también tienen que enviármela. Son en total varios documentos los que me tienen que hacer llegar, por favor, este fin de semana, ¿ya? Yo sé que en algunos casos, algunas han conversado directamente con la Miss Gladys. No oigo nada yo. No se le escucha, Miss. Se congeló y se fue la Miss. Creo que es interno. Está armando entonces para enviarles el domingo o el sábado a la misma. Ya, ahora sí, se me había ido un ratito el internet. Entonces, les repito, yo la clase anterior les mostré a las compañeras los documentos que se tienen que presentar. A ver, espérenme un ratito, lo voy a abrir nuevamente, porque creo que algunas de ustedes no estuvieron ese día, ¿ya? Entonces, no lo van no saben a cuál me estoy, ¿cómo se llama?, refiriendo. Yo lo había mandado, pero igual es necesario que ustedes lo tengan o lo conozcan. Son 2 hojitas, a ver si la ficha de evaluación de las prácticas, la hoja de asistencia y bueno, el oficio que ya se los había mandado, porque ese oficio también lo tienen que tener, ¿no?
En este caso, a ver, espérenme. Ya, acá lo tengo, ¿no? Ya, acá está. Ahí se los comparto para que lo puedan ver, ¿no? A ver, por acá está, ya. Uno, por ejemplo, era esta hoja de asistencia, ¿no? Eso les compartía a las chicas, que venía a ser el registro de asistencia a las prácticas preprofesionales. Esta hojita me la tienen que mandar ustedes semanal, ¿no? El número de prácticas, supongamos, acá es la práctica número 1, qué fecha fue, desde cuándo es que ustedes han iniciado la práctica preprofesional, a qué hora es su ingreso, porque algunas lo pueden hacer en las mañanas y otras lo están haciendo en la tarde. Entonces, por eso tiene que ver o colocar la hora de ingreso que ustedes están entrando, el nombre de la sesión que han desarrollado, lo que les decía, supongamos que sea la adición, entonces yo pongo acá, ¿no? La adición. ¿A qué hora fue su hora de salida? ¿No? ¿A qué hora salieron ustedes? ¿No? Al término de la sesión y todo lo que han tenido que realizar. Y finalmente la firma del director o subdirector, ¿no? En este caso cualquiera de los dos les puede firmar o colocar el sellito. Entonces, eso es lo que ustedes, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que ir llenando. Si a la semana hacen dos clases, 3 clases, entonces esto es lo que tiene que estar lleno. En el caso de, ustedes tienen que ir imprimiendo, pues, ¿no? Conforme van haciendo, o si gustan, de forma semanal me lo mandan y vuelven a imprimir, o si no, en una sola lo van a realizar. El otro documento, ahí les vuelvo a compartir, el otro documento era el de la evaluación, ¿no? Que en este caso, pues vendría a ser la ficha de evaluación y que habíamos quedado que sea de forma semanal. ¿Quién lo va a realizar? La docente del aula, porque la docente de aula es la que ve a ustedes o la que está monitoreándolas a ustedes en ese momento y está viendo cómo están desarrollando su clase, ¿no? Entonces, habían varios ítems acá, ¿no? Y habían varios, en este caso también son los criterios de cada uno. Por ejemplo, el primero era la asistencia y puntualidad y tenía 4 criterios en los cuales el docente que las evalúa les va a colocar. Ahora, en la parte final está justamente la valoración. ¿A cuántos puntos equivale A? ¿A cuántos puntos equivale B? ¿A cuántos puntos equivale C? ¿Y a cuántos puntos equivale D? ¿No? Entonces, en la primera parte, donde dice, ¿no? Asistencia y puntualidad, por ejemplo, acá, ¿no? Lo que yo les decía, que la Miss también, Gladys, ha sido muy, muy tajante en eso, que se supone la mayoría debe de tener el uniforme ya del instituto, ya sea en este caso el buzo o podríamos decir el mandil, ¿no? Para tratar de salvaguardar la situación, pero que se presenten pues justamente con el uniforme del pedagógico, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, dice, ¿no? Asiste todos los días de práctica con su uniforme completo del instituto, que puede ser el buzo, ¿no? Es el pantalón azul, si no me equivoco, o pueden utilizar el mandil. Se presenta aseada, con el cabello sujeto y bien presentable, usa mandil. Llega puntual a la hora fijada y firma su asistencia de prácticas. Permanece durante toda la sesión sin ningún contratiempo o permiso por algún motivo personal. Entonces, acá ustedes van a tener una valoración, ¿no? La segunda parte es la actitud durante el desarrollo de las clases. Fue amable, cordial, respetuosa, participó activamente en las actividades que se realizan en la institución, ¿no? Por ejemplo, como les explicaba, la al día sus sesiones diarias, eso es lo que yo les digo, ¿no? Ustedes para poder ingresar a la práctica sí o sí tienen que llevar la sesión de clase, ¿no? En un foldercito y tenerlo porque ese es su guía. Y eso también el docente debe de darse, se va a dar cuenta de que ustedes si lo llevan o no lo llevan, o si están improvisando o no, ¿no? Ese es un punto muy Miss importante. Marianela, buenas Sí, buenas Miss noches. le habla Yuri. Miss, para mira, nosotros como era Malu, estamos haciendo juntas, ¿no? Y
para hacer por mientras el profesor nos está dando su clase, ¿ya? Nos está ayudando. Pero para poder hacer nosotros, profesora, tenemos que tener un documento de que usted nos tiene que mandar. Eso es lo que nos ha dicho. Pendiente, ¿no? Para que nos envíes. Creo que nosotros tenemos que presentar ese documento a la dirección, para que de repente cuando vaya la UGEL y nos supervise, entonces tengamos ese respaldo nosotros también. A ver, espérame un ratito. Toma tu agua. Ay, perdón, Yuri, sino que ahorita estoy mal, estoy tratando de hacer la clase con ustedes porque... Pero dime, no sé qué documento es el que te está pidiendo el colegio. Sí, es un documento que ya llevó anteriormente otra practicante que estuvo haciendo ahí su práctica, ¿no? Y que tiene donde especifica que, o sea, hay como que hay un convenio, profesora, de que nosotros como practicantes también podemos llevar nuestra sesión. Algo así especifica, me dijo, sustentar, algo así me dijo, nos dijo, ¿no? Y por eso yo quería consultar eso con usted. Ese documento la otra vez, la otra clase nos dijo que creo que faltaba que nos envíes algo así. ¿Entendí la clase pasada? ¿Me escucha? Mira, lo que puede uno es un solicitado. Yuri, tú te estás equivocando. La ficha que nos ha enviado la primera, eso es para presentar a la dirección y eso le tiene el director. ¿De eso estás hablando? ¿De qué? No. No, sí, eso sí está bien. Pero hay uno donde especifica que nosotros, o sea, que de repente vaya una supervisión y nos encuentre ahí, o sea, que nosotros también hemos hecho nuestra sesión. Porque a veces, profesora, no coincide de repente con el tema que ellos están tocando. Sí nos hablaste de eso la clase pasada. Ya, mira, lo que sucede acá es que, por ejemplo, cuando se manda... No, sí, el único... Claro, lo que pasa es de que la Miss Gladys solamente me mandó esa carta de presentación y me dijo que con eso ya ustedes, ¿cómo se llama? Como que el director aceptaba, y si les acepta, ¿no? En el momento que ya les pone el sello, es porque ustedes van a desarrollar una sesión de clase propia, ¿me entiendes? Ahora, en algunos casos el docente, o bueno, en este caso, ¿no? El director, se supone que le debe de haber hablado a ese profesor para que les dé, por ejemplo, 2 horas, ¿no? Entonces, basta con que el profesor les dé a ustedes el tema, nada más, para que ustedes desarrollen la sesión de clase. O sea, a mí me dan el tema y yo tengo que desarrollar mi sesión de clase. O sea, no es que me tienen que dar todo listo, ¿no? O sea, ahorita ustedes han tenido suerte que en esa institución el profesor les está ayudando en esa parte, ¿no? Que les está dando ya la sesión prácticamente lista. Pero en otras instituciones, por ejemplo, ¿no? Me dicen a mí, ¿sabe qué, profesora? Bueno, usted va a venir tales días, sí, yo vengo tales días. Entonces, para el día martes usted tiene que hacer la sesión, no sé, los adjetivos. Para el día jueves, el jueves va a ser tal clase y viernes la siguiente clase. Entonces yo, como soy la que tengo que hacer la práctica, yo soy la que tengo que hacer la sesión de clase. O sea, no sé de qué forma, como tú me dices, que en la hoja diga, no lo sé, porque que yo sepa, cuando a mí, yo acepto que vaya una practicante a mi institución educativa,
le doy la opción justamente de eso, ¿no? De que pueda ella desenvolverse, hacer su sesión, hacer todo, pues, ¿no? Ahora, si va a la UGEL, supongamos, el director tiene esa hoja de que está aceptando de que tú vas a hacer las prácticas ahí. Entonces, al aceptar que tú estás haciendo las prácticas ahí, y mientras el nombre de tu sesión sea la misma que está dentro de la programación de ese docente, no va a haber ningún problema. Pero no sé de qué forma el director o no sé quién es el que te ha dicho de que tiene que ver otro documento. ¿Quién es el que te Miss, dijo? Dime, dime. es que Yuri se está equivocando. Creo que no ha entendido lo que le expliqué. Ella se está refiriendo, por ejemplo, la ficha que nos enviaste, la primera, eso es para ¿Ya? presentar a la dirección, ¿verdad? Sí, Eso está que se equivoca ella. Porque esta semana que ya viene, porque va a programar ya de lo que ya es la experiencia de aprendizaje, porque esta semana ya termina el viernes, y de la semana que ya viene nosotros vamos, claro, como nos está facilitando la experiencia de aprendizaje, hay todos los temas de la sesión que nosotros vamos a realizar. Y en este caso nos dijo que nosotros ya vamos a tener eso y nosotros vamos a elaborar nuestra sesión. Por esa semana nos dijo que él nos está ayudando, que esto de acá. Yo también he pasado por esto, dijo, ¿no? Y para la semana que viene nosotros ya vamos a tener que elaborar. claro, como te digo, a veces hay que tener suerte, ¿no? Si el docente nos dice, ¿sabes qué? Te voy a apoyar, ¿no? Como les ha dicho a ustedes, ya, esta semana te apoyo, acá están las sesiones, pero para la siguiente ya tú lo haces, ¿no? Y es así, en cualquier colegio te van a decir eso. Si tú vas a hacer la práctica, te doy el título y ya tú tienes que hacer, porque se supone que si ustedes ya las están lanzando a la práctica, es porque al menos ya tienen la noción de una sesión de aprendizaje. Ahora, puede ser que en el caso de ustedes, que son recién tercer ciclo, todavía les cueste. Entonces, lo que podemos hacer es que antes de que se vayan a hacer la práctica, me envíen la sesión. Yo la corrijo, ¿no? Yo la corrijo y ya ustedes la pueden aplicar. Pero me la tendrían que mandar con tiempo, ¿no? Porque si no, de lo contrario, yo tampoco las voy a poder ayudar, porque si ustedes me la mandan, por ejemplo, hoy día en la noche y me dicen, profesora, la clase es mañana, o sea, no voy a poder, pues, ¿no? Porque obviamente hasta que yo lo revise bien y todo, y yo también tengo algunas actividades que hacer, entonces no se los voy a poder dar así automático. Pero si tú me lo mandas al menos con 2 días de anticipación y me dices, profesora, esta es mi sesión, la puedo ir revisando, ¿qué le falta? Ya yo te puedo ayudar o te puedo colocar más o menos algunas ideas o corregir algunas cosas, entonces ya tú vas o ya al día siguiente ya puedes recién modificarlo, hacer bien la sesión, tu material, todo y ya lo llevas, ¿no? Como yo les había explicado, eso es lo que nos está pidiendo la Miss Gladys, ¿no? Porque es básico para el siguiente curso. Si alguna tenía dificultad, en este caso tenía que hablar directamente con ella, ¿no? Yo sé que para nosotros ha sido más difícil en el caso de ella, poder unirnos, ¿no? Porque primero estuve solamente con tercer ciclo, por ahí aumentaron a alguien del quinto ciclo y ahorita veo que ya están las chicas del séptimo ciclo también acá en el grupo. Entonces necesitamos ponernos las pilas porque sí o sí ya se acaba prácticamente el ciclo, no falta mucho y necesitamos tener las hojas de las prácticas y las sesiones, ¿no? Ahora, repito, ustedes no es que van a hacer cualquier sesión, se tienen que basar a lo que les diga el docente de aula. Por eso en esta ficha ustedes tienen todo. Yo, bueno, de ahí me dirán. Y no escucho nada. Creo que es su internet.
Ya, chicas, perdón, que se me va el internet cada rato. Lo que les decía, ¿no? Entonces, no sé en qué punto cada una, cómo va con lo de la práctica, porque como les digo ahorita, se supone que, bueno, yo tenía conocimiento porque tanto Yuri como Linda, la clase anterior, se han ingresado y ellas me han dicho de que ya están, pues obviamente, con todo lo de la práctica. En el caso de Esperanza, no sé cómo va, si ya iniciaste la práctica, no. En el caso de Lili, de Leonor, también no lo sé si ya están iniciando con la práctica. Ahora, ya sabían, bueno, en el caso de Esperanza, con Yuri, con Linda, que sí estuvimos en la primera clase, acordamos justamente eso, ¿no? Bueno, Karina, que ya no sigue, pero por este ciclo, pero sí quedamos que tenía que ser sí o sí un colegio nacional, porque eso es lo que nos está exigiendo la Miss Gladys, ¿no? O sea, la institución, el pedagógico está solicitando que sea una institución estatal, sí o sí, y por eso se les dijo de que tenían ustedes que ver, ¿cómo se llama? Tal vez un colegio cercano a su casa, ¿no? O cercano al lugar donde trabajan, tal vez en la mañana, para que lo puedan hacer sus prácticas. Ahora, hablamos de horas pedagógicas, o sea, es prácticamente en 90 minutos, 1 hora y media que van a hacer la práctica y son 3 veces por semana. Entonces, si alguna de ustedes tenía la dificultad, justamente la Miss Gladys les dijo, ¿no? Que tenían que conversar o de lo contrario, pues no iban a poder hacer el siguiente ciclo, que era para investigación, ¿no? Porque es básico que para el curso de investigación ustedes tienen que sí o sí tener la práctica. Entonces, no sé cómo es en el caso, pues, de Esperanza, cómo vas, ya iniciaste Buenas tu práctica. noches. ¿Se me escucha, Miss? Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Miss? Buenas noches. Disculpe, la semana pasada sí, también nos cruzamos. No pudimos, no, Sí. yo personalmente no pude entrar porque tenía a mi hijita un poquito mal. Pero le comparto cómo yo voy avanzando. Yo le pedí, ¿se acuerda? Le pedí la solicitud, le presenté a la directora aquella fecha y tengo también, imprimí la asistencia. Yo ya tengo 6 clases, no, 7 clases. Yo voy 2 veces por semana, Miss. Y la subdirectora, porque el colegio es grande, el colegio es primaria y secundaria. Entonces la directora me firma y me sella. La subdirectora, porque es de primaria. El director mayormente está en la tarde, no para tanto. Entonces, como usted dijo, subdirectora o director, entonces yo voy desde las 7:45 a la hora que entra hasta las 10 de la mañana, 3 horas, bueno, pedagógicas, ¿no? Y yo solo voy 2 veces por semana. Eso conversé con la subdirectora. Entonces ella me aconsejó también y me derivó, como me preguntó, ¿no? Ella sabía que yo trabajaba ahí años como auxiliar. Entonces, como también ella sabe que tengo mi bebita, ya me apoyó y me dijo, yo te aconsejo, me preguntó en qué siglo estoy. Entonces le dije que estoy en el 5.º siglo, porque usted ya también ahí lo manda con la solicitud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me aconsejó ella? Me dijo que comience desde el primer año, desde el primero de primaria. Entonces yo estoy con los niños de primero. Pero le quiero compartir algo. Le quiero compartir de que he leído toda la parte donde mandó la ficha de evaluación y ahí la profesora, ¿no? Marca con un check, ¿no? La valoración. Justo he estado leyendo todos los puntos, pero hablé también con la directora y como este colegio, como le dije que queda acá en San Juan de Miraflores, que se llama Ramiro Prialé, de repente conoce, le comparto que ella me dijo que yo misma veo que está bien supervisado, están supervisando, ¿ya? Y de repente usted también sabe, Miss, de que las auxiliares del Estado, o sea, las que son pagadas por los papás, mayormente son de primero y segundo de primaria. Sí. Ellas apoyan, ¿no? Las que son pagadas por los papás. Yo también siempre he trabajado de esa manera. Entonces, en marzo estuvimos trabajando, pero en abril a todas, todas volvimos para la casa. Hoy quiero que se cortó, ¿no, chicas? A veces, ay, da la mis. Entonces, ese fue un
alcance que tuvimos todas las auxiliares. Entonces, como yo entré como practicante, ¿no? Con la solicitud, entonces la directora me permitió practicar, porque ahorita no hay auxiliares, porque creo que está penado, ¿no? Por la ley, algo por ahí nos comunicó la directora, ¿no? Enseñó un comunicado que vino de la UGEL. No sé si me escucha, Miss. Sí, A sí te veces, escucho, sí te escucho. Y por lo tanto, como vienen a supervisar frecuentemente, en los primeros meses mayormente siempre vienen, entonces la directora me dijo que yo apoye en todos los puntos que usted ha visto, en todos los criterios de evaluación, en todos esos puntos, yo le apoyo a la profesora. Ella siempre trae su sesión, pero la directora me dijo que por ahora, como yo estoy en el 5º siglo, por ahora no dé clases yo, me dijo. Yo puedo apoyar de repente con la parte de inicial, ¿no? Canciones, la parte de la oración, de los saludos, apoyándole, porque siempre tenemos por costumbre grupos, ¿no? Derivar grupos, Ujú. ¿no? Y enseñarles los diferentes cursos, ¿no? Apoyándonos. Pero hasta ese punto, pero enseñar a los chicos no, por ahora no. La directora me dijo el 8º, 9º y 10º siglo que sí lo podría hacer. Pero los demás puntos, como le comenté, sí lo puedo hacer. Bueno, eso es lo que yo le quiero dar mi informe hasta ahorita mismo. Muy bien, Esperanza, ¿no? Mira, depende, ¿no? Depende, bueno, eso de las auxiliares sí depende a veces de cada UGEL, ¿no? Porque, por ejemplo, mientras esté o sea normado, o no tanto normado, sino sea un acuerdo de padres de familia y tú lo tengas mediante un acta, no te pueden decir que no tengas auxiliar porque quienes pagan son los padres. Y mientras Que los piden, padres ¿no? decidan, ajá, hay un acta. Y eso es lo que a nosotros también nos dicen dentro de la institución educativa, ¿no? Si hay un acta en el cual los padres aceptan tener una auxiliar, sí se puede. No, pero no sé, bueno, ese es acá en la UGEL 7, no sabría decirte si la UGEL 1 tiene otras normas diferentes, ¿no? Porque eso a veces depende también de cada institución, ¿no? Pero bueno, con respecto a eso te diré que la directora, bueno, tiene su punto de vista, sí podría ser un 8º, un 9º ciclo, sí lo pueden hacer, pero también hay otras instituciones que sí lo aceptan desde el 5º ciclo generalmente para hacer una práctica preprofesional, pero claro, no tantos días ni tanto, no es tan, ¿qué te digo? Tanto tiempo, ¿no? O sea, también puede ser pues a la semana una vez, al mes son 4 clases, dependiendo, ¿no? Por eso ya es dependiendo de los lineamientos del pedagógico, ¿no? Como te digo, la Miss Gladys nos manifestó de que sí o sí tenían que entrar a la cancha ustedes, sí o sí. Ahora, no hay problema en tu caso porque tú, bueno, tú estás apoyando, la docente te está, ¿cómo se llama? Firmando, te está evaluando, apoyando en todas las demás, en todas las actividades y en todo eso, ¿no? Y es ella también la que te está dando las sesiones de clase prácticamente para que tú lo puedas hacer. Entonces, tú solamente me envías, como yo les he dicho, a veces hay que tener suerte cada una, ¿no? Hay profesores que nos van a facilitar la sesión de aprendizaje, como hay otros que nos van a decir, hágalo usted, Miss. Le doy el tema y usted que ya está entrando a la práctica, tiene que saber cómo se desarrolla una sesión de clase, ¿no? O sea, ese es lo básico, ¿no? O sea, siempre nos van a decir así. O sea, hay colegas que te van a dar la mano y hay colegas que prácticamente no, pues ya entraste a la cancha, ahora lo haces tú, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? No todos nos van a brindar, pues facilito todo, ¿no? Pero sí, mándame esa hojita que tienes ya de las firmas, mándame también justamente las sesiones, si las puedes conseguir. Yo sé que tú haces una parte y la docente hace la otra, pero igual envíame esas sesiones para tener como prueba lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque de todas maneras es el avance que tú haces, ¿no? Que tal vez se puede especificar dentro de tu misma carpeta que tú estás trabajando, ¿no? Uno que son 2 veces porque tú estás prácticamente 3 horas. Es como que se juntara, ¿no? 2 horas, 2 horas, 2 horas son 6 al final, 6 horas pedagógicas. Y tú lo haces en 2 días porque son 3 horas y 3 horas. No hay problema con eso, ¿no? Entonces son 2 cursos prácticamente que avanzas también, porque a veces, ¿no? Son 2 horas pedagógicas cada curso. Me mandas eso, me mandas también la hoja que te selló la subdirectora y yo voy armando la carpeta tuya. Con eso, no, la primera, la de presentación.
no sé si le llegaste, sacaste o copia con el cargo o se quedó de frente con la directora. No, la solicitud que me mandó, sí, con mi nombre, todo, sí lo tengo acá. Lo Ya, tengo acá y la esa. asistente. Lo Ya, claro. otro de la ficha de evaluación voy a imprimirlo para darle a la profesora, ¿no? Eso de la ficha de evaluación, Miss, es cada cuánto Semanal. tiempo. Semanal. Semanal. Semanales. Ok. La fichita es semanal. Acuérdense que esa ficha que es la que le evalúa el docente, quedamos que iba a ser semanal, ¿no? Si son dos días que vas, ella te evalúa por los 2 días. Si son 3, te evalúa por los 3, ¿no? Que eso ya es un acuerdo también interno que se hizo con la Miss Gladys, que cada una manifestó, ¿no? En el caso tuyo, Esperanza, por lo que eran 3, ¿no? En el caso de Yuri y de Linda fue 2 también porque, ¿cómo se llama? Era por la lejanía del lugar donde está, ¿no? Que se les complica a ustedes bastante el ir, ¿no? Al estar en provincia se les complica ir hacia el lugar donde está esa institución educativa, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Eso me lo envían, no hay problema con eso. En tu caso, Esperanza, sí sé que son 2 días, no te preocupes, de los 2 días es. Envías, Sí, son 2 sesiones que tú enviarías a la semana. No se olvide tomarse las fotos. Las fotos son su evidencia. Entonces, la sesión, ustedes me mandan la sesión y en la misma hoja de Word le ponen ahí 2 fotos, 3 fotos, 4 fotos, tal vez las fotos de sus materiales, o le dicen a alguien que les tome cuando están ahí en la pizarrita o con los niños en el grupo, pero para que tengan su evidencia. Porque caso contrario, si no, la misma dice, ¿y cómo yo sé que ella hizo bien, que hizo su material, que hizo esto, que hizo lo otro? Entonces, de todas maneras se requieren las fotos, porque justamente les había dicho de que el video es muy complicado, pues, ¿no? Mandar un video es recontra complicado porque no sube, que no carga, que el peso, que el esto. Entonces, ¿cuántos videos tendrían que mandar de su sesión? Pues, ¿no? De su actividad. Entonces, es un poquito más difícil. Entonces, esas son las actividades que ustedes ya me tendrían que estar mandando. Ahora, en el caso de, ¿cómo se llama? Leonor, tú me estabas diciendo que trabajas hasta las 6. Bueno, yo sé que recién te conectas, Leonor, pero no sé qué posibilidad vas a tener de hacer ahora la práctica, porque ya tú deberías de haber empezado. No escuchamos, Leonor. El audio, no se escucha. No, tampoco. No, tampoco se escucha. Si no, escríbelo, Leonor, escríbelo ahí en el esto para ver más o menos, o a lo mejor es por el audio de la de la laptop o algo. Aquí. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya, ok. Yo estoy trabajando ya desde el año pasado en este colegio, en segundo grado, y pasado con tercer grado a polidocencia, comunicación. Lo que pasa es que a mí me contrataron para una sede y ahora estoy en 3 sedes del mismo colegio y nos paran mandando de un lado para otro, ahora en comunicación. O sea, soy volante en San Miguel y en La Victoria, cuando falta una profesora, y en Surquillo soy tutora, ¿no? Y ahora usted me dice la práctica, de verdad me agarra, pero fría, porque nosotras también hacemos las sesiones de comunicación. Y el año pasado tenía todas las sesiones también de matemática, comunicación, personal, o sea, la tutora. Ahora, este año de verdad se me va a hacer un poquito imposible hacer estas prácticas, porque ya me comprometí con este colegio y ya hasta que termine el año y el próximo año decirle ya, bueno, ¿no? Porque yo el año pasado, bueno, cuando yo terminé inicial, yo hice la práctica en noveno. Pedí permiso y todo, y ahora de verdad se me va a hacer bien complicado. Yo tengo mis fotos, mis sesiones. Como le digo, es un colegio de 3 sedes
y nos revisan semanal las sesiones. Entonces, ¿cómo podría ser en mi caso? Porque de verdad no es que no esté trabajando, estoy trabajando y para lo que ustedes condicionan no voy a poder. Ya, Ese es mi mira, caso. entonces, sí, ya Leonor, está bien, mira, justamente para eso hicimos hace, creo que más de un mes, hicimos una reunión que fue justamente para fines de mayo, creo, chicas, ¿no? En mayo, no me recuerdo, y les expliqué lo que la Miss Gladys había manifestado, ¿no? Que sí o sí tenían que hacer la práctica y están mandando a las chicas desde tercer ciclo. O sea, ni siquiera noveno o octavo, ¿no? Porque tanto Yuri como Linda, que son del tercer ciclo, también ellas están padeciendo con eso porque la verdad se les dificulta el ir de un lugar a otro y conseguir, porque en el lugar donde ellas están, que es en provincia, todavía aún más, ¿no? Es peor, ¿no? Entonces, déjame hablar con la Miss Gladys, porque ella sí ha sido bien, bien tajante en decirme de que si no hay práctica, no hay investigación, no hay nada, entonces que dejen el ciclo y ha sido de verdad que bien tajante conmigo y me ha dicho, ¿no? Inclusive por eso les estoy pidiendo a ustedes ya los documentos, porque ella me hace la comparación justamente con inicial y me dice que en inicial las chicas pues ya están más presionadas, están así, están como que primaria está muy relajado, me dice. Entonces yo le digo, no, pero las chicas están avanzando, le digo, sí están haciendo, o sea, no lo trabajamos tanto a la presión, ¿no? Pero yo sé que ustedes están trabajando, sabía de Esperanza, sabía de Yuri, de Linda, ¿no? Solamente me faltaba en el caso tuyo, Leonor, y en el caso de Lili, ¿no? Porque algunos documentos a ustedes no habían llegado porque no estaban dentro del grupo. Entonces solamente me faltaba con ustedes dos, porque son pocas, mira, si se dan cuenta son 5, contando con la otra compañerita que también su mamita estaba mal. Entonces, habrá que ver en tu caso, Leonor, y yo le voy a decir a la Miss Gladys que trate de comunicarse contigo, o tú comunícate directamente con la Miss Gladys para que expongas tu caso, ¿no? Si es que te lo puede aceptar en todo caso el hecho de que tú hagas tu práctica ahí, pero va a ser bien dudoso porque ella quiere que sea una escuela pues estatal, ¿no? Tú estás en particular, ¿no? Y de qué forma, pues, ¿no? Este año va a ser imposible que tú lo hagas, porque si ya te has comprometido, obviamente, con un trabajo, tampoco podemos dejarlo así de la noche a la mañana, ¿no? Ya uno se presupuesta y sabe lo que va a tener, qué va a hacer, cómo lo desarrollas. Entonces, de todas maneras, es complicado, ¿no? Entonces, sí me gustaría que converses con ella directamente para que puedas ver de qué forma se puede solucionar tu caso, ¿no? O si el curso de práctica lo llevas después, o cómo sería, ¿no? Cómo lo puedes para que tampoco no pierdas lo demás, ¿no? A ver qué solución te puede plantear la Miss Gladys. Yo sé que hablándole tal vez bien, bonito, le dices ahí, por ahí, la Miss te puede entender y puedan ver o llegar a un acuerdo ambas de cómo podría ser esto de la práctica, ¿no? Porque sí es importante que lo vayas desarrollando, ¿no? Yo sé que tú ya eres pues una capa ya en clases, en sesiones, porque ya desde hace quinto ciclo ya tú ya estabas también en la cancha, ¿no? Ya estabas trabajando, entonces, y todas están trabajando, pero en un particular el sistema es totalmente diferente a un estatal, y lo que quiere la Miss Gladys es cuando ustedes terminen la carrera, salgan pues con la noción de cómo es trabajar en un colegio estatal, y por ende las prácticas se tienen que hacer en un colegio estatal, ¿no? Entonces, a ver, voy a conversar yo también con la Miss Gladys, que me dice Leonor, y tú también conversa con ella para ver de qué forma podemos solucionar este percance que tienes tú, pues, ¿no? Y qué nos dice, pues, ¿no? Porque prácticamente ya nos queda solamente quincena de junio y julio, el mes de julio, porque de ahí ya casi para las primeras semanas de agosto ya están terminando el ciclo ustedes, pues, ¿no? Y eso es lo que a mí también me están presionando con el tema de sus documentos, de las cosas, y pues ahorita yo también ya las presiono porque necesito esos documentos para yo ir armando mi carpeta con cada una de ustedes. O sea, yo tengo de los documentos que les he enviado de cada una, pero ahora tengo que hacer su carpetita individual con todas sus sesiones, ¿no? Las firmas, por ahí las fichas de evaluación, ya irlo armando todo para que la Miss también Gladys sepa que sí están trabajando ustedes y sí lo están haciendo, ¿no? Entonces, yo converso con ella, tú también, y en base a eso ya estamos en comunicación, Leonor, ¿ya? No te preocupes.
De igual forma, ¿cómo se llama? Ya vemos pues cómo podemos solucionar. Ya, Leonor, gracias. Muchas gracias, Miss. Ya, Está bien, en el gracias. caso tuyo, Lili, ¿cómo vas? O sea, ¿sí tienes ya lo de la práctica? ¿Has empezado? ¿Qué días estás yendo? ¿Hay algo, Lili, ya de tu avance? Creo que no tiene audio, Lili. No sé, no me sale Lili. Bueno, ahí está Lili. Lili, ¿cómo vas con tu práctica? Sí, mire, la verdad que a mí también un poco se me complica porque yo tengo los horarios cruzados, ¿no? A veces me toca en la mañana, otras veces me toca en la tarde, pero estoy coordinando con la profesora para poder, o sea, ya he estado en clase, ¿no? Con la profesora, pero como que para que ella también, me revise la sesión, ¿no? Y podamos, realizar, la práctica, pues. Pero ahí vamos. Ya, listo, Lili. Entonces no te olvides de mandarme las sesiones y la fichita donde te tiene que haber sellado la subdirectora de las prácticas que estás haciendo, ¿ya? Y las fechas, todo eso, para que lo tengamos el documento y la evaluación que te tiene que estar haciendo la docente de aula, ¿ya? Con eso estaríamos ok, entonces, en tu caso. No hay problema porque los días los estableces tú y en los horarios también lo puedes establecer tú, ¿no? Si un día puedes en la tarde, bueno, dependiendo el grado también que hayas seleccionado, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, qué días puedes hacerlo. No es tan tajante que lo hagas siempre los lunes, miércoles y viernes, ¿no? Ya tú ves y te acomodas o te amoldas también para que puedas, tampoco no te veas perjudicada. Ya, Lili, no hay problema. Gracias. Ya, gracias. Entonces, chicas, bueno, ya les dije los documentos que me tienen que ir presentando. Traten de hacerlo, por favor, el fin de semana para poder avanzar. La clase anterior, yo había hablado un poco con las chicas con respecto a todo lo que era la programación curricular y en base a esa programación curricular, cómo es que salían las experiencias de aprendizaje y las sesiones de aprendizaje. Entonces, el día de hoy voy a ahondar con ustedes en todo lo que es una experiencia de aprendizaje. Una planificación o una programación anual es aquella que nosotros realizamos justamente para todo el año, ¿ya? Que eso lo vimos la clase anterior. Entonces, una programación anual es lo que yo planifico a largo plazo, ¿no? ¿Qué experiencia voy a hacer en el mes de abril, en el mes de marzo, perdón, abril, mayo, junio, todo eso, ¿no? En el caso del Estado, generalmente en la experiencia del mes de marzo, la trabajamos como la experiencia cero o la experiencia que es de evaluación, en la cual nosotros vemos cómo es que los niños están llegando al aula. Y recién a partir de esa evaluación diagnóstica que nosotros hacemos en el mes de marzo, empezamos a hacer nuestras experiencias de aprendizaje a partir del mes de abril. ¿Ya? Entonces, si es a partir del mes de abril, estamos contando ahora actualmente que las experiencias de aprendizaje, y lo deben de saber tanto Yuri como tal vez, ¿cómo se llama? Esperanza, solamente están durando, de acuerdo a la institución, o bien 3 semanas o 4 semanas. Cada experiencia está durando exactamente eso, ¿no? Bien 3 semanas y en algunas instituciones lo están tratando de hacer para un mes, o sea, 4 semanas. ¿Ya? Y cada 3 semanas, 3 semanas y 3 semanas van cambiando de acuerdo a su programación anual, es decir, de acuerdo al cuadro de necesidades o dependiendo de la evaluación diagnóstica que hicieron en el mes de marzo. Entonces, estos temas van a ir de acuerdo justamente a la realidad de la institución educativa, que es lo que cada docente o el grupo de docentes va a desarrollar durante ese año, ¿no? Por eso la programación anual es un tipo de programación o de planificación a largo plazo, ¿no? Es algo que yo me proyecto, que es lo que van a hacer mis estudiantes durante todo el año. Sin embargo, también esta puede ser flexible, porque por ahí puede ser que supongamos, ¿no? Yo tengo planificado ya todo lo que es el año, pero por ahí en el mes de, no sé, ahora en julio ocurre, supongamos, ¿no? Un terremoto. Entonces, mi experiencia de aprendizaje, pues ya no va a hablar, tal vez, no sé, si yo iba a hablar del medio ambiente, ya no voy a hablar del medio ambiente. ¿Cuál es mi realidad? El terremoto, las situaciones, si estuvimos prevenidos, no estuvimos prevenidos, qué aconteció, qué no. Porque generalmente tiene que partir de la realidad o del contexto del estudiante. Entonces yo tengo que
ahí hacer una modificación. Por eso les digo que mi programación también puede ser flexible, porque yo puedo cambiarlo de acuerdo a las circunstancias que pueden estar ocurriendo en ese momento, ¿no? Si por ahí, ¿no? Como hubo en algunos años del fenómeno del niño, a veces nosotros ya teníamos planificado algo y pasó esto del fenómeno del niño, entonces voy a tener que hablar, ¿no? Y a veces mucho del contexto. Por ejemplo, ahorita en Piura, ¿no? Tuvo un mes Piura que hubo lo del dengue, tantas muertes en Ica. Entonces, la situación significativa para ellos no va a ser la misma que una persona de acá de Lima. Va a ser totalmente diferente porque ellos están en otra realidad y en otro contexto. Y eso es lo que nosotros hacemos justamente cuando planificamos. Todo tiene que partir de una situación o de un conflicto que pueda haber, ¿no? O del mismo contexto en el cual estén desarrollando mis estudiantes, ¿no? Si mi colegio, por ejemplo, está cerca, no sé, a un lugar donde hay muchos carros, mucho tráfico y la bulla y no deja, pues no, que podamos hacer clases, entonces yo me programo que durante el año voy a trabajar justamente lo que es la contaminación sonora, ¿no? Cómo es que eso afecta a mis estudiantes y todo eso, ¿no? Hay mucha acumulación de basura. Programo también otra experiencia que tenga que ver justamente con el cuidado del medio ambiente. Entonces, mi planificación anual justamente es eso, ¿no? Algo a largo plazo en el cual yo voy a ir viendo. Ahora les voy a compartir lo que vendría a ser ya una experiencia de aprendizaje, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Espérenme, ¿dónde estás? Acá está. Para que podamos ir desarrollando. A ver, espérenme. Que se me escapó de acá. Lo tenía en un PPT. Estaba... Ay, ¿dónde lo he dejado? Ay, espérenme, chicas, disculpen que todo se me borró. Tenía la que me habían dado ahorita de... ahí la busco, espérenme. Sino que lo tenía todo completo acá. Ya, acá está. Ahí les comparto ahora sí. Algo rápido, breve nada más, no está tan difícil lo que vamos a desarrollar hoy día. Ya está, entonces acá está. Mire, esto es que justamente lo había encontrado, que estaba bien interesante, ¿no? Por ejemplo, fundamentos para la planificación con experiencias de aprendizaje, porque ahora ya no son unidades, ¿no? Ahora nosotros planificamos a través de lo que son experiencias de aprendizaje, que vendría a ser lo mismo que una unidad, solamente que el tiempo de duración es más corto, como les decía, ¿no? Puede durar 3 semanas o en algunos casos lo extienden hasta 4 semanas, ¿no? Ahora, eso se basa a que recordemos que nuestra educación está basada en el enfoque por competencias y nuestro currículum nacional de la educación básica justamente nos habla de ese enfoque por competencias, ¿no? Entonces, nosotros vamos a desarrollar en los niños competencias justamente para que ellos puedan ser competentes más adelante y puedan desenvolverse dentro de la sociedad siendo personas competentes, ¿no? Entonces, vamos a hablar justamente de las experiencias de aprendizaje, que es lo que está ahorita, ¿no? El boom que tenemos nosotros como docentes al momento de realizar nuestras actividades, ¿no? Ya no son las famosas, ahora son EDAs, ¿no? Ahora se llama EDAs, experiencias de aprendizaje, por eso son, en reducción le decimos las EDAs. ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? Es el conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o un problema. Se desarrolla en etapas sucesivas y por lo tanto se extiende a varias sesiones. Es decir, mi EDA abarca 3 semanas y de esas 3 semanas son 5 días por cada semana
y por cada día de esa semana son 2 sesiones como mínimo que nosotros desarrollamos. Entonces, mi EDA va a constar en total, si son 3 semanas, son un promedio de, en este caso, pues 30 sesiones que vas a tener durante esa experiencia de aprendizaje. ¿Quién planifica esa experiencia de aprendizaje? Obviamente el docente, que puede ser en acuerdo con los estudiantes, que generalmente se trata de llegar con ellos a un consenso, a un acuerdo, cuando a veces lo podríamos desarrollar así, ¿no? Cuando queremos lograr algo y por ahí les pedimos a los chicos, ¿no? Algunas ideas, no sé, y en base a veces de ellos mismos sale la problemática, ¿no? Los estudiantes también nos pueden plantear las actividades. Generalmente cuando desarrollamos las experiencias de aprendizaje, vamos a tener una primera sesión que se llama presentación de la experiencia. ¿Para qué? Para que justamente los mismos estudiantes nos puedan ir dando alternativas de cómo desarrollar durante esas 3 semanas las sesiones, o qué temas, o qué actividades, o qué proyectos podríamos realizar. Nosotros guiamos eso, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero que al final termine en realizar un afiche, no sé, para el cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, que termine en eso, yo voy a guiar a mis estudiantes y chicos, y cómo lo podemos hacer, y cómo podemos lograr que todas las personas traten de cuidar el medio ambiente, cuiden las áreas verdes, y ellos mismos te van a ir diciendo qué actividades podríamos hacer. Y dentro de esas actividades se pueden decir, ah, profesor, el afiche, ya, correcto, y ya vas tú generando justamente que ellos te ayuden dentro de esa planificación. ¿Cómo son las actividades dentro de mi experiencia de aprendizaje? Tienen que ser potentes. ¿Por qué potentes? Porque van a desarrollar el pensamiento complejo y sistémico de esa sesión, ¿no? Van a desarrollar en el niño justamente ese conflicto para que él pueda buscar una alternativa de solución o pueda desarrollar un tema de interés. Las actividades tienen que ser coherentes y consistentes, ¿no? Porque tienen independencia entre sí, o sea, una sesión es independiente de la otra, pero sin embargo tienen que tener una secuencia lógica. Asimismo, estas actividades tienen que ser auténticas, porque hacen referencia a contextos reales o simulados. Generalmente son reales, ¿no? Porque tratamos siempre de que la experiencia de aprendizaje parta del contexto de los estudiantes, y al partir del mismo contexto de ellos van a ser, pues obviamente, situaciones reales, ¿no? Luego tenemos ¿qué criterios debemos tomar en cuenta para valorar si una experiencia de aprendizaje permite desarrollar competencias? Y eso es lo que nos sucede siempre, ¿no? ¿Qué criterios? O sea, ¿cómo puedo saber si mi experiencia es la adecuada o no para desarrollar competencias en mis estudiantes? Entonces, primero, que presenta una situación, problema significativa. Por ejemplo, ¿no? Ahorita que se vienen fiestas patrias, entonces yo puedo, mi situación problemática o el problema puede ser de que los niños tienen bastante falta de patriotismo, ¿no? Que se ha olvidado mucho, tal vez, la historia del Perú, que no todos los niños conocen acerca de nuestros héroes, o que tal vez quiero que conozcan acerca de la independencia, o que conozcan las personas que lucharon por lograr la independencia de nuestra patria, ¿no? Entonces siempre mi experiencia va a partir de una situación, problema, o de un problema, de una situación significativa que le llamamos nosotros, ¿no? Va a permitir el desarrollo del pensamiento sistémico y complejo, ¿no? Eso es lo que buscamos siempre, que el niño desarrolle ese pensamiento, el pensamiento complejo, no un pensamiento sencillo o algo, no, complejo, que él mismo trate de buscar una posible respuesta o una posible solución frente a esta situación o a este problema. Exige la combinación de las capacidades y de las competencias, ¿no? Obviamente que cuando yo voy a planificar, debo de darme cuenta justamente qué capacidades quiero que logre, ¿no? Qué competencias quiero que logre, y por ende, qué capacidades de cada competencia el niño tiene que lograr. Asimismo, va a incentivar la gestión autónoma del aprendizaje y va a facilitar la evaluación formativa, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de evaluación que nosotros utilizamos a través de las listas de cotejo es lo que nos ayuda a nosotros a poder valorar si es que el niño está logrando o no está logrando las competencias. Y para ello nosotros hacemos uso justamente de los criterios de evaluación. Luego en la parte de abajo nos dice, ¿no? Para que una experiencia de aprendizaje sea significativa
y pertinente al desarrollo, al desarrollo de las grandes metas del currículo nacional, se debe tomar en cuenta el propósito de aprendizaje y los criterios de evaluación. Lo que les decía, ¿no? Propósito. ¿Por qué hago esa sesión? ¿Qué quiero lograr con esa sesión? Por ejemplo, mi propósito va a ser que el estudiante, reconozca cuáles son los héroes de nuestra independencia del Perú. Ese es mi propósito del día de hoy. O sea, eso es lo que yo quiero que logre el niño. En matemática, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es que el niño desarrolle, problemas de adición y sustracción. Entonces, siempre vamos a tener en nuestras sesiones de aprendizaje un propósito y también tenemos que tener los criterios de evaluación. ¿Y qué son los criterios de evaluación? Son aquellos criterios que yo voy a tomar en cuenta para ver si mi estudiante logró o no logró la competencia que yo he establecido o que he seleccionado en esa sesión, ¿ya? Pero todo eso también va dentro de la experiencia de aprendizaje, porque como les había explicado en la clase anterior, yo parto de un macro que viene a ser mi programación anual. De mi programación anual que sale mis experiencias de aprendizaje y de mis experiencias de aprendizaje que salen las sesiones diarias. Entonces, sí o sí, dentro de mi experiencia de aprendizaje tienen que estar justamente todos los propósitos de aprendizaje y todos los criterios de evaluación que yo voy a desarrollar en esa experiencia. Luego tenemos qué elementos deben de tener las experiencias de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, tiene que tener una situación, tiene que tener un propósito, tiene que tener un producto. O sea, no es solo hacer la experiencia, sino que va a haber un producto integrador, ¿ya? Es decir, todo lo que yo voy a hacer, ¿en qué va a terminar? Sí, yo lo que les hablaba, ¿no? Por ejemplo, fiestas patrias. Todo lo que yo voy a hacer para que el niño conozca la historia de su patria, vea cuáles son las etapas de la historia del Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que yo voy logrando, ¿no? Todo lo que yo voy logrando, ¿en qué va a terminar? Tal vez en una exposición, tal vez puede terminar, no sé, en una cartilla de información, tal vez puede terminar en una, no sé, en una actuación, tal vez puede terminar, no sé, en hacer un mural. Entonces, siempre en mi experiencia de aprendizaje tiene que tener un producto integrador. De todo lo que he desarrollado en matemática, en comunicación, en personal, en ciencia, en todo lo que yo he desarrollado, va a haber un producto. Como dice ahí, es una evidencia tangible o intangible, o sea, lo puedo ver o no lo puedo ver, ¿no? Pero que demuestre el aprendizaje global alcanzado por mis estudiantes, ¿no? Por ejemplo, yo digo, estamos viendo todo lo que es la historia del Perú, estoy viendo cómo han conocido a los héroes, cómo ha sido la etapa de, no sé, del virreinato, cómo ha sido la etapa de la emancipación, etcétera, etcétera. Y mi producto, yo digo, ya va a ser un mural. Un mural en donde él va a evidenciar todo lo que vendría a ser o de qué forma nosotros podemos tener o conocer más la historia del Perú. Tal vez mi producto integrador va a ser una línea de tiempo en la cual los estudiantes van a hacer, ¿no? Van a colocar cuáles han sido los acontecimientos más importantes, tal vez desde cierto año hasta la actualidad. Entonces, eso es lo que yo debo de tener dentro de una experiencia de aprendizaje. Las que ya están en práctica se pueden dar cuenta que si el profesor o el docente de aula les presta a ustedes la experiencia de aprendizaje para que la puedan ver, se van a dar cuenta que su experiencia de aprendizaje tiene todo lo que se les está mencionando ahorita, ¿no? Va a tener una situación, es decir, el contexto, una problemática, qué pasa, ¿no? Por ejemplo, acá va a ser el problema desafiante, ¿no? Que puede ser real o simulado. Yo puedo decir, ¿no? En el distrito de Chorrillos o en la institución educativa tal, ¿no? Se ha visto que los estudiantes tienen pocos hábitos, ¿qué podemos decir, no? Hábitos higiénicos, no sé, por la falta de aseo o algo, ¿no? O tienen poco patriotismo porque no cantan el himno, etcétera, ¿no? Depende de la situación que yo voy a observar o de la cual quiero sacar el tema de mi experiencia, ¿no? Un propósito, qué es lo que quiero lograr
a través de los temas que voy a desarrollar, el producto integrador y luego las actividades que vendrían a ser todas las sesiones que yo voy a desarrollar, ¿ya? Luego tenemos, ¿no? ¿Cuál es el flujo de elaboración de una experiencia de aprendizaje en un trabajo colegiado? Cuando hablamos de trabajo colegiado, hablamos de toda la institución educativa, ¿ya? Lo que les decía, primero se planifica, diseño y planificación. ¿Y dónde lo coloco todo eso? En mi planificación anual, que es la planificación a largo plazo, ¿no? Que es durante todo el año. Se determinan las situaciones y se programan las experiencias de aprendizaje. Se puede modificar según la necesidad, lo que les digo, ¿no? O sea, es flexible. No es que mi planificación anual va a ser tajante y si tú pusiste que vas a hacer de los alimentos, sí o sí vas a hacer los alimentos, no. O sea, como les digo, ¿no? Si hay una necesidad, surge una necesidad dentro de la institución educativa, tú puedes modificarlo eso, ¿no? Ya no voy a hacer los alimentos, tal vez voy a trabajar, no sé, si ha habido mucho, supongamos por ahí, hay de los niños que se están golpeando, que están siendo toscos, hay agresividad, entonces yo lo voy a cambiar, pues lo voy a modificar según mi necesidad. Yo tal vez voy a hablar de lo que es el respeto, voy a hablar a lo mejor de valores, etcétera, ¿no? Luego viene el diseño y producción que vendría a ser, ¿no? Ese es uno, el 2 vendría a ser el diseño y producción del contenido pedagógico. Es decir, vamos a diseñar la experiencia de aprendizaje a través de una elaboración con los docentes del grado, ¿no? Yo ahí voy a ver, vamos viendo qué podemos hacer, voy a elaborar qué sesiones vamos a hacer, qué voy a trabajar en tal área, etcétera, ¿no? Entonces, en base a los materiales que tenemos y en base también al contexto que hemos desarrollado. Luego viene la revisión y validación de la experiencia por el equipo docente, ¿no? ¿Resultó o no resultó? ¿Se logró o no se logró ese producto integrador? Los estudiantes aprendieron, desarrollaron esas capacidades, ¿no? Desarrollaron toda la competencia, entonces en base a eso, ese diseño y producción es lo que nosotros hacemos cada 3 semanas o mensualmente, lo que vendría a ser la experiencia de aprendizaje. Y la fase final, ¿no? Viene la experiencia de aprendizaje es aplicada para el desarrollo de competencias. O sea, nosotros lo vamos a diseñar toda nuestra experiencia. Cuando ya está lista, cuando ya sabemos que está ok, que ya lo validamos todo, ya recién la pasamos con nuestros estudiantes, ¿no? Luego tenemos cómo diseñamos y elaboramos la experiencia de aprendizaje. Primero, vamos a partir de una necesidad, lo que les decía, ¿no? Si yo veo que la necesidad es que mis niños tienen falta de, ¿cómo se llama?, hábitos de higiene, entonces voy a empezar por eso. Esa es la necesidad que ellos tienen, conocer más acerca de hábitos de higiene, ¿no? Para que ellos puedan mejorar ciertas actitudes. Entonces, ahí dice, ¿no? Analizamos esa situación y voy a buscar qué estándares, qué competencias, qué desempeños, competencias, capacidades, todo busco relacionado a esa necesidad, ¿no? Que yo quiero que mis niños puedan lograr, ¿ya? En base a esa necesidad, yo genero los aprendizajes. ¿A través de qué? Voy a analizar el currículum, voy viendo ahí, ¿no? Qué estándares, qué competencias, qué capacidades, qué desempeños voy a desarrollar para que mi niño pueda, ¿no? Mejorar o pueda adquirir ciertos hábitos de higiene, ¿no? Luego dice, de la caracterización identificamos situaciones que permitan desarrollar estas competencias o consideramos una situación de interés para los estudiantes, ¿no? Yo ya ubiqué la necesidad que tiene. Entonces ahora voy a identificar una situación. Por ejemplo, he visto que los estudiantes, cuando terminan en la hora de recreo, no se lavan las manos y están así nada más a las aulas. O por ahí puedo decir que he visto que muchos de los estudiantes ingresan a los servicios higiénicos y cuando salen no se lavan las manos, ¿no? Ese es otro hábito, ¿no? Por ahí puede ser que cuando comen la lonchera o cuando están dentro del aula, ¿no? Para comer sus alimentos, su lonchera, muchos de ellos no van a los servicios para lavarse las manos. Entonces, miren de qué diferentes formas yo puedo tal vez identificar una situación y en base a esa situación yo voy a desarrollar competencias o voy a seleccionar las competencias para que nuestros estudiantes o para que esta situación sea del interés de mis estudiantes.
Luego realizamos una descripción de la situación, planteándolo como un problema que necesita ser atendido. Ponemos un título y planteamos el o los retos, ¿no? ¿Qué quiere decir reto? O sea, ¿qué quiero lograr? ¿No? ¿Qué puedo lograr yo? ¿Qué puedo lograr yo para poder, ¿cómo se llama? Mi niño, para que mis niños puedan desarrollar esa situación, ¿no? Voy a describir, ¿no? Como les decía, en la institución educativa hemos visto que muchos de los estudiantes tienen, ¿cómo se llama?, falta de hábitos de higiene, porque hemos visto que muchos de ellos, ¿cómo se llama?, cuando es la hora de recreo y juegan y están sudorosos, no se lavan, ¿no? O no se asean, no se lavan las manos. Yo voy describiendo la situación, describo el problema, lo planteo, y que es necesario o es que necesitamos, en este caso, ¿no?, resolverlo, y en base a eso planteamos un reto, ¿no? Tal vez puedo decir, ¿no?, de qué forma podemos dar a conocer a los estudiantes, ¿no?, los hábitos de higiene para mejorar, no sé, su salud o algo. ¿Ven? En base a eso es que yo voy realizando mi experiencia de aprendizaje. Planteamos el propósito, producto integrador y las producciones o actuaciones de proceso o evidencias de aprendizaje, ¿no? Un propósito, ¿por qué quiero hacer esa experiencia de aprendizaje? ¿No? Luego formulamos los criterios que permitirán valorar las producciones, o sea, mis criterios de evaluación, y finalmente voy a plantear las actividades, voy a dosificar el tiempo y diseñar las sesiones de aprendizaje. O sea, no es algo sencillo hacer una experiencia de aprendizaje. Se requiere de bastante, ¿cómo se llama? Bastante cuidado, ¿no? El ir viendo la situación, qué sesiones son las que voy a hacer, primero las competencias, ¿no? ¿Qué competencias voy a trabajar en esa experiencia? Que apunten, ¿no? Que apunten a mejorar esa necesidad que tienen mis estudiantes. O sea, es todo un círculo, como lo ven ustedes ahí, es algo que gira, que va a ir dando, ¿no? Ahí, pero que es necesario que nosotros sepamos cómo es su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, elaboramos una experiencia de aprendizaje. Dice, mira, a partir de las necesidades de aprendizaje, analizamos el estándar de desempeños. Trabajar una o más áreas curriculares y determinar las competencias. Por ejemplo, acá está el estándar. Voy a trabajar la competencia resolver problemas de cantidad y ahí están mis capacidades, ¿no? De la caracterización identificamos situaciones que permitan desarrollar estas competencias. Por ejemplo, el contexto puede ser el COVID-19. Entonces, ¿qué situaciones yo puedo generar? Vacunación de ancianos, el cierre de negocios, el tiempo familiar. Miren, en matemática lo que puedo hacer, ¿no? Vacunación de ancianos, puedo hacerlo a través de problemas. ¿Cuántos ancianos fueron vacunados, no sé, en el 2021? ¿Cuántos en el 2022? ¿Cuántos en el 2023? ¿No? Por ejemplo, de acuerdo al COVID-19 se cerraron muchos negocios. ¿Cuántos negocios? ¿No? ¿Cómo yo voy generando una situación y cómo en este caso lo puedo plantear en una sesión de aprendizaje? ¿Ya? Luego tenemos otro contexto, ese si fuera el COVID-19, ¿no? Otro contexto sería, por ejemplo, las elecciones presidenciales y congresales. Por ejemplo, la propaganda por radio y televisión, la preferencia de mi familia por un partido, las responsabilidades para participar. Miren cuántas situaciones yo puedo generar solamente con ese contexto. Como les decía, mi experiencia de aprendizaje tiene que ver mucho con el contexto. En base al contexto es de que yo puedo desarrollar muchas sesiones, pero yo voy a priorizar aquellas que realmente apunten a qué, a mi pregunta retadora o que apunten realmente a ese contexto que yo estoy colocando, ¿no? Por ejemplo, temporada de lluvias, el cierre de carreteras por los huaicos, voy a hablar de inundaciones, que son los desbordes de río, aparición de productos tiernos, los frutos de temporada, etcétera. Entonces, miren cómo yo voy identificando qué situaciones me van a permitir a mí desarrollar mi experiencia de aprendizaje. Luego 3 dice, realizamos la descripción de la situación, ¿no? Estas situaciones pueden ser reales o simuladas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá hay como que la situación ya, ¿no? Dice, debido a las prohibiciones que planteó el gobierno por esta pandemia, que afecta a toda la población, el negocio de mi madre, que consistía en un pequeño restaurante, en la cual todos de la casa poníamos el hombro
para atender a los comensales, que eran los vecinos del pueblo, y los mineros que trabajaban, que bajaban, perdón, a consumir sus alimentos 3 veces a la semana, tuvo que cerrar. Sin embargo, ahora que ya se están reaperturando lentamente algunos negocios con ciertas restricciones, puede reabrirse el negocio de mi madre. Pero como no está permitido las aglomeraciones, pienso que se puede atender empleando otras estrategias que no rompan las prohibiciones establecidas. ¿Qué estrategias se pueden emplear para reabrir el negocio familiar que no genere pérdidas económicas? ¿Cómo puedo asegurar que estas estrategias de atención mejoren las ganancias? Entonces, miren cómo esta situación, yo me estoy inventando esta situación, ¿no? Pero que sin embargo mis estudiantes me van a dar alternativas, ¿no? Esta es mi experiencia, supongamos una experiencia de aprendizaje. Ya planteé la situación. Estoy realizando una descripción de la situación que ha pasado por el COVID y del negocio familiar. Y miren, hay 2 preguntas. Esas son mis 2 preguntas retadoras. O sea, son las 2 preguntas que me van a conllevar justamente a que mis estudiantes me den la alternativa de solución. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿No? Por ejemplo, dice, ¿qué estrategias se pueden emplear para reabrir el negocio familiar que no genere pérdidas económicas? Entonces los niños me van a dar infinidad, me pueden decir muchas cosas. Por eso les digo que es importante siempre hacer la presentación de la experiencia, porque y yo lo puedo tomar en cuenta para el desarrollo de todas mis sesiones, ¿no? ¿Y cómo puedo asegurar que estas estrategias de atención mejoren las ganancias? Pues como les digo, cuando yo describo la situación en base a lo que yo he visto, la problemática, la situación que hay, ¿no? El contexto, yo voy a definir y en base a esa descripción yo planteo mis preguntas reto. Y en base a eso yo voy a buscar cuál va a ser mi producto integrador, ¿no? Por ejemplo, acá está, mira, planteamos el propósito, producto integrador y las producciones de actuación. Propósito, analizar, diseñar y fundamentar una propuesta de reapertura del negocio familiar. ¿Ves? ¿Cuál va a ser mi propósito? Que vamos a analizar, diseñar y fundamentar una propuesta de reapertura. ¿Cuál va a ser mi producto integrador? O sea, que va a abarcar todas las áreas. El plan de reapertura del negocio familiar, tomando en cuenta los gastos e ingresos que generaría y planteando estrategias de atención que promuevan la reflexión. ¿Ves? Voy a hacer un plan de reapertura. Ese es mi producto integrador. O sea, yo voy a, durante todas mis sesiones vamos a comenzar a hablar de qué es un negocio familiar, qué se vendía, qué no se vendía, diferentes cosas. Para que al final, ¿qué voy a hacer? Un producto integrador. O sea, voy a hacer un plan de reapertura. Y los niños van a decir, a mí puede ser de que en ese plan cada uno lo hace o por grupos. Dice, nuestro plan de reapertura es que los lunes atienda a tantas personas, martes a tanto, ya cada uno, pues, ¿no? Perdón, chicas, estoy pero hasta las patas. Luego tenemos las producciones, ¿no? Y bueno, 5, ahí están los criterios de evaluación, que es lo que yo voy a evaluar, que eso sale justamente de todas las actividades que yo voy desarrollando. Luego tenemos, por ejemplo, así, las actividades que vienen a ser las sesiones, ¿no? Acá está, recogemos información, realizamos comparaciones, explicamos ingresos, revisamos la presentación. Acá lo han hecho cortito, 4 sesiones, pero cuando nosotros trabajamos en una experiencia, como les digo, si son 3 semanas, estamos hablando de 10 sesiones, o sea, 10 actividades, ¿ya? Y bueno, este es un esquema sugerido. Cada colegio tiene su formato, no necesariamente lo hacen así, ahora ha cambiado. Como les digo, cada colegio lo maneja de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su organización, etcétera, ¿no? Pero que nosotros tenemos que tener para poder desarrollar, ¿no? ¿Cómo se llama? Las experiencias de aprendizaje. En este caso, bueno, el aprendo en casa, pero no, eso sí ya no lo van a requerir ustedes. Entonces,
lo que yo les he presentado hoy día, chicos, chicas, perdón, es algo que les interesa bastante a ustedes, que son las que van a empezar o que ya están con la práctica. Que es los pasos para la sesión de aprendizaje. Se los voy a compartir. Dura exactamente, a ver, pero es importante, como hemos estado conversando, se nos ha pasado rapidito, se los voy a compartir para que podamos ver, tengamos el alcance de cómo es una sesión de aprendizaje, porque de todas maneras ustedes ahorita que ya están entrando a lo que viene a ser la práctica, necesitan saber, ¿no? Para el Estado al menos, cómo es que nosotros elaboramos una sesión de aprendizaje, ¿ya? Les voy a compartir para que lo podamos ver. Video voy a señalar de manera gráfica y detallada los pasos a seguir para planificar y programar una sesión de aprendizaje. El primer paso es señalar los propósitos de aprendizaje, entendido como las competencias, desempeños y enfoques transversales. Esto lo sacamos de la unidad didáctica. El segundo paso consiste en plantear el producto o evidencia de aprendizaje que responderá a las evidencias de aprendizaje de la unidad. Sabemos que la unidad didáctica, sea una unidad de aprendizaje o sea un proyecto de aprendizaje, plantea un producto o llamado evidencias de aprendizaje. Los pasos que vamos a dar hacia la construcción de esas evidencias de aprendizaje, sean tangibles o intangibles, serán o representarán a los productos de cada una de las sesiones. Como les decía en el video anterior, si mi producto, por ejemplo, es confección de una falda, mi primera sesión será la compra de los insumos para esa falda. Mi segunda sesión será hacer el molde para esa falda y así sucesivamente todos los pasos que voy a dar hacia la construcción del producto. Vuelvo a insistir, sea tangible, lo que puedo tocar, o sea intangible, lo que puedo observar. O sea, la idea es que a través de ese producto se observe el desarrollo de las competencias, que ese viene a ser los aprendizajes requeridos en este enfoque. Bueno, estos son los pasos que tenemos que dar previamente antes de organizar nuestra sesión técnicamente hablando. Ahora sí, veamos los pasos que vamos a dar técnicamente para poder desarrollar nuestra sesión de aprendizaje. Ahí sí partimos del título, pero insisto, como en el video anterior, el título no es lo primero en lo que pienso. El título responde a el producto o la actividad a desarrollar en la sesión. Por eso es que no lo hemos colocado aquí en los pasos previos, sino que técnicamente ya tiene un orden. Bien, ahora el primer punto que ya vamos a tomar técnicamente hablando es el título. Ese título va a responder a la actividad que vamos a desarrollar en la sesión o al producto a obtener en esa sesión de aprendizaje. Ejemplo, imaginemos que la evidencia de la unidad didáctica es producción de un cuento. Entonces, ¿cómo yo voy a articular mis sesiones? Como ese es el producto que yo voy a obtener, es decir, producción de un cuento, mi primera sesión será que lean un cuento, entonces el título de la sesión será Leemos un cuento. ¿Por qué leemos un cuento? Porque nos tenemos que involucrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra sesión, la segunda sería Reconoce los personajes del cuento. Eso es lo que nosotros queremos, eso es nuestra intención. Entonces le pondríamos como título, reconocemos los personajes de un cuento, puesto que es lo que nosotros estamos queriendo lograr. Esa es una actividad. O sea, la actividad que vamos a desarrollar obedece al título. Otro punto, otra sesión, sería identifica la estructura de un cuento. Como nos tenemos que involucrar, identificamos la estructura de un cuento. Otra actividad que podemos plantear es que elabore su plan de redacción.
Para poder elaborar el título, colocamos, involucrándonos como siempre, elaboramos un plan de redacción del cuento y así sucesivamente hasta obtener el producto final que va a responder a su vez a la evidencia sugerida en la unidad didáctica. El segundo paso es los propósitos que ya habíamos visto anteriormente. Ahí señalamos las competencias y las capacidades. Deben ir todas las capacidades para garantizar que se logre las competencias, por lo menos que se vayan desarrollando. Luego tenemos también los desempeños, los enfoques transversales, que ahora los vamos a ir explicando. Los desempeños. Aquí tenemos que precisarlos. Si, por ejemplo, el desempeño nos dice escribe diversos tipos de textos, colocaremos escribe un cuento. O sea, ya estamos precisando, o sea, cuál es el tipo de texto que vamos a trabajar y desarrollar en esa sesión de aprendizaje. Luego tenemos a los enfoques transversales que responden a las necesidades de aula y que apuntan hacia el desarrollo de la competencia. Cuando decimos que responde a las necesidades de aula, por ejemplo, si tenemos trabajar los enfoques que estén orientados hacia ello para poder lograr una convivencia adecuada. Igualmente, sabemos que estos enfoques forman parte del desarrollo de una competencia. Esto lo vamos a lograr a través de acciones observables. Estas no solamente deben ser de parte de los estudiantes, sino también permanente. Para que puedan cuestionar si hay que evidenciar el error, pero de forma asertiva, es decir, sin lastimar, sin ofender, siempre con buena disposición para que ellos se sientan motivados e interesados en seguir participando. El otro proceso pedagógico que corresponde al inicio es la problematización. Ahí planteamos un reto que esté orientado o que mire al reto de la unidad. Recuerden que la sesión forma parte de la unidad didáctica, es una partecita en la que se va a trabajar de forma específica para poder responder hacia la unidad didáctica. El recojo de saberes previos también es permanente. Aquí se recogen los saberes que traen consigo los estudiantes
Profesora, no escucho nada. Ahora sí. Ya, lo que les decía, les voy a mandar por el grupo que tenemos del WhatsApp el video para que lo terminen de ver y también la clase del día de hoy, las diapositivas que están, para que ustedes lo puedan ir revisando, ¿ya? No se olviden, por favor, del fin de semana enviarme los documentos que les estoy solicitando para ir armando las carpetas y ya tenerlas listas, ¿ya? Por favor. Si tienen que hacer sus sesiones de aprendizaje para la siguiente semana, si pudieran, me lo mandan el fin de semana. Si no, antes de que sea su sesión, ¿no? O apliquen la sesión, me la envían para yo poder darle una revisada. No se olviden también de que tienen que anexar a sus sesiones lo que vienen a ser las fotos, que son las evidencias del trabajo que han realizado, y la firma de lo que les van haciendo de cada sesión que van desarrollando. Si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta más, me lo hacen saber por el WhatsApp para poder así estar comunicadas y a veces a lo mejor la incógnita, la pregunta que tienen ustedes también le puede servir a las otras compañeras que están en el grupo. De Leonor y de Lili, yo las voy a colocar en el grupo que estamos. Lo que pasa es que la compañera que hizo ese grupo, ¿cómo se llama? Creo que ya se retiró. Entonces voy a ver si con el, ¿cómo se llama? La invitación que dan a veces, ¿no? Hay una invitación que a veces se da para que ustedes puedan unirse al grupo que estamos. ¿Ya, chicas? Ya Leonor y Lili. Y en el caso de Leonor, déjame conversar mañana con la Miss Gladys, a ver qué me dice. Te recomiendo que tú también converses con ella, a ver qué solución podemos dar. Y si no, pues no ver de qué forma. Pero hay que conversar primero con ella, ¿ya? Listo, chicas. Entonces, bueno, eso sería todo. Igual les mando el material para que los puedan ver. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta a través del WhatsApp para poder apoyarnos y ver justamente este tema de las sesiones. Cualquier cosa también, mándenmelo a través del WhatsApp personal para que no se les haga tan difícil y tan complicado el envío de los documentos. Si van a mandar a través de fotos que sean nítidas para yo poder, ¿cómo se llama? Tomar, ¿no? Descargarlo e imprimirlo. ¿Ya, chicas? Bueno, eso sería todo. Ya nos estamos viendo de acá una semana para la siguiente clase de práctica. Buenas noches, chicas. Cuídense bastante. Nos vemos. Chao.